Hay un título que por siglos ha definido no solo una mujer, sino la identidad misma del cristianismo. Theotokos. En griego, fíjense, significa la que dio a luz a Dios. Pero esto no es solo un título honorífico, no. Fue el mero centro de una batalla teológica que le daría forma a la fe para siempre. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Todos conocemos a María, la madre de Jesús. Su imagen es, sin duda, una de las más reconocidas en todo el mundo. Pero, ¿cómo pasó de ser, digamos, la madre de un hombre a ser proclamada oficialmente la Madre de Dios? La respuesta, créanme, nos revela una de las crisis de identidad más profundas del cristianismo primitivo. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? No se trataba de un simple debate sobre qué palabra usar. Lo que estaba en juego era la mismísima naturaleza de Jesús. ¿Era humano? ¿Era divino? ¿O eran las dos cosas al mismo tiempo? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque descubrimos una paradoja. La defensa de la maternidad divina de María no trataba, en primer lugar, sobre María. Se trataba, y esto es lo fundamental, de defender la identidad de su Hijo, Jesucristo. A ver, el punto crucial es este. Si Jesús es verdaderamente Dios, entonces, por pura lógica, la mujer que lo trajo al mundo tiene que ser la Madre de Dios. Para la Iglesia de ese entonces, negarle ese título a María significaba, en el fondo, negar que Jesús era Dios desde el momento de su concepción. Para entender por qué este debate se puso pero tan intenso, tenemos que conocer a los adversarios teológicos. Resulta que en los primeros siglos surgieron varias ideas sobre Jesús que chocaban de frente con la enseñanza principal de la Iglesia, creando una auténtica crisis de identidad. Primero teníamos el arrianismo. Esta corriente decía que Jesús era una criatura. Sí, excepcional, la más grande de todas, pero una criatura al fin, no Dios. Y la implicación de esto, pues que si Jesús no era divino, su sacrificio en la cruz no tendría el poder infinito para redimir a la humanidad. Se convertía en la muerte de un mártir y no en un acto salvador para todos. Luego, del otro lado de la balanza, estaba el docetismo. Ellos decían que Jesús era tan divino, tan espíritu puro, que su cuerpo humano era en realidad una ilusión, como un fantasma. Pero claro, si su humanidad no fue real, entonces ni sufrió ni murió de verdad, lo que le quitaba todo el sentido a la crucifixión y a la idea de un Dios que se conecta con el sufrimiento humano. Y por si fuera poco, estaban los valentinianos. Para ellos, todo lo material era malo. Así que, ¿cómo iba el cuerpo de Jesús a formarse de María? ¡Imposible! Decían que simplemente pasó a través de ella. Esto, en la práctica, rompía el puente entre Dios y la humanidad, haciendo de Jesús una figura lejana, no un verdadero Dios con nosotros. Y aquí el conflicto explota con Nestorio, que era nada menos que el patriarca de Constantinopla. Él propuso lo que parecía una solución muy lógica. María no era Theotokos, madre de Dios, sino Christotokos, madre de Cristo, o sea, solo de su parte humana. Pero la Iglesia respondió con una lógica, digamos, aplastante. Una madre no da a luz a una naturaleza, da a luz a una persona. Y como en Jesús hay una sola persona, la persona divina del Verbo, pues María es en efecto la Madre de Dios. La tensión llegó a un punto que ya no daba para más. La Iglesia necesitaba una respuesta definitiva, una que no dejara lugar a dudas. Y esa respuesta llegaría en un concilio que haría historia, un momento clave para el futuro del cristianismo. Pero ojo, que la idea no salió de la nada. Esta cronología nos muestra que la creencia en la maternidad divina tenía raíces súper profundas, desde San Ignacio de Antioquía, pasando por San Ireneo, hasta Alejandro de Alejandría, quien ya usaba la palabra Theotokos, un siglo antes del Gran Concilio. La tradición ya estaba más que establecida. San Cirilo de Alejandría fue el gran campeón de esta doctrina. Su sorpresa, que se nota en esta frase, nos dice qué tan aceptada estaba ya la idea en la Iglesia. Para él, dudar de este título era como dudar de la fe que habían recibido directamente de los apóstoles. Y así llegamos al año clave, 431 después de Cristo. En la ciudad de Éfeso, los líderes de la Iglesia se reunieron para zanjar esta disputa de una vez por todas. Y este fue el veredicto. El concilio proclamó oficialmente a María como Theotokos. Y al hacerlo, no solo definieron el rol de María,
sino que, y esto es lo más importante, cimentaron para siempre la doctrina de que Jesucristo es una única persona divina con dos naturalezas, la humana y la divina, unidas de forma inseparable. Bueno, pero la cosa no termina ahí. Pasemos ahora a otra idea que está súper conectada con la maternidad divina, la virginidad perpetua. Ambas doctrinas se apoyan la una a la otra y nos ayudan a entender la visión completa de la Iglesia sobre quién es Cristo y el papel único de su madre. La Iglesia usa la fórmula siempre virgen o ae parthenos en griego, y esto básicamente se divide en tres momentos clave. Primero, la concepción virginal, o sea, por obra del Espíritu Santo. Segundo, la creencia de que el parto en sí mismo fue milagroso. Y tercero, que María se mantuvo virgen durante toda su vida. Claro, aquí siempre surge la misma pregunta. Oye, ¿y qué hay de los hermanos de Jesús que menciona la Biblia? La teología tradicional nos da estas explicaciones. Primogénito era un título legal, no significaba que vendrían más hijos. Y quizá lo más importante, la palabra que se usaba para hermanos en ese contexto semita era mucho más amplia que hoy en día, abarcaba a primos y otros parientes cercanos. Pero miren, más allá de los detalles biológicos, que pueden ser complejos, la Iglesia siempre ha visto esta doctrina como un signo, algo poderoso, que apunta a una verdad mucho más profunda sobre Dios y la salvación. Y es súper importante aclarar algo. La intención de este dogma nunca, pero nunca, fue hacer de menos al matrimonio. Su propósito es teológico, no busca poner un estilo de vida por encima de otro. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Primero, es una señal del poder de Dios, de que Él puede iniciar una nueva creación. Segundo, subraya que el Padre de Jesús es Dios, no un hombre, reforzando su origen divino. Y finalmente, es el signo de su consagración total, de su entrega absoluta a la misión que Dios le había encomendado. Así que, al final del día, la conclusión es esta, y es fundamental. Ya sea que hablemos de la maternidad divina o de la virginidad perpetua, cada doctrina sobre María no se queda en ella. Funcionan como una especie de guardianes teológicos diseñados para proteger y aclarar la verdad central de la fe, la identidad de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Y esto nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? Detrás de muchas de las ideas que hoy damos por sentadas, hay historias de conflictos profundos, debates apasionados y decisiones que, literalmente, cambiaron el mundo. Entender esas historias es entender el porqué de lo que creemos hoy.